Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Invertir en Factoring, guía para principiantes. En el webinar de hoy vamos a contar con la presencia de Javier Villaseca, que es el consejero delegado de Sego Finance. Javier, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido. Bueno, pues os voy a contar un poquito cuál va a ser la estructura que va a tener el webinar de hoy. Lo primero, como se trata de un tipo de inversión muy novedosa, muy atípica, ¿no? No a la que estamos acostumbrados de invertir en los mercados, pues voy a hacer una presentación introductoria para que veamos en qué consiste eso del factoring, que es un anglicismo con el que se define el adelanto de facturas, ¿no? Ahora lo veremos en la presentación. ¿Qué es esto del adelanto de facturas? ¿A quién se le adelantan? ¿Por qué? ¿Cómo invertimos? Y demás. Entonces, explicaremos un poco en qué consiste esto del factoring, cómo invertimos en factoring, qué pros y contras tiene este tipo de inversión. Y después de esta presentación introductoria, en la que habremos conocido un poquito en qué consiste esta modalidad, pues ya haremos una entrevista a Javier, ¿no? A Javier Villaseca, que nos acompaña hoy, consejero delegado de Sego Finance, para que nos ayude a aclarar un poquito más bueno, pues distintos matices, distintas consideraciones con respecto a este tipo de inversión. Y finalmente, abriremos el turno de preguntas para vosotros, para los asistentes, para que nos planteáis todas las dudas que os surjan con respecto al tema de la inversión en factoring. Os recuerdo que en este webinar, como en todos los webinars de MyInvestor, no está permitido conectar ni la cámara ni el micro, de modo que todas las dudas que os surjan las podéis plantear a través del chat. Eso sí, si os van surgiendo sobre la marcha, no hace falta que esperéis al final de la sesión. Las podéis ir dejando ahí, que cuando abramos el turno de preguntas al final, pues las retomamos de donde las habéis dejado en el chat y las leemos al final. Así que si os parece, vamos comenzando con esa presentación introductoria. A ver, un segundo. Bien, bueno, pues como habéis visto en el título de este webinar, lo que queremos hacer un poco, la vocación es hacer una especie como de guía para principiantes, ¿no? Como os comentaba, el propósito de esta presentación introductoria es aclarar, bueno, pues en qué consiste esto del factoring y de qué modo podemos invertir, ¿no? Beneficiarnos como inversores de este instrumento de financiación. Entonces, vamos a ver qué es el factoring. Vamos a ver también qué es eso de las plataformas de crowdfunding, ¿no? Porque, como veréis, la manera que tenemos como inversores particulares de invertir en esto del factoring es a través de un tipo de intermediario con el que a lo mejor no siempre estáis familiarizados, que son las plataformas de crowdfunding. Se llaman de forma genérica plataformas de crowdfunding, pero bueno, ya si hilamos más fino, pues hablaríamos de crowdfunding, crowdlending o incluso crowdfactoring, ¿no? Ya centrándonos en el tema de hoy. Entonces, a partir de ahí os vamos a comentar un poquito también cómo es ese proceso de inversión, ¿no? En qué consiste desde que bueno, pues tú decides en qué proyecto de factoring te apetece invertir, pues cuál es paso a paso, ¿no? El proceso de inversión. Y bueno, pues veremos también qué tipos de operaciones hay, cuáles son las ventajas e inconvenientes y nos reservamos la última slide de la presentación para hablaros bueno, pues del acuerdo al que hemos llegado con Sego Finance, precisamente para poner a vuestra disposición pues esto de la inversión en factoring. Bien, pues ¿qué es eso del factoring? El factoring es un mecanismo de financiación, ante todo, ¿vale? Es una herramienta que sirve para financiarse. ¿Quién la utiliza? La utilizan las empresas, sobre todo las pymes, pero bueno, la puede utilizar cualquier empresa. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues una empresa tiene una factura que ha emitido. La empresa ha prestado un servicio y como ha prestado un servicio, emite una factura. ¿Qué pasa? Que por diversas circunstancias, a lo mejor esa empresa no quiere esperar a que su cliente le pague esa factura, porque a lo mejor ese cliente puede tardar un mes, 2, 3 meses en pagarle esa factura, que es el plazo máximo que contempla la ley, ¿no? para el pago de las facturas. Y entonces, como puede haber un montón de circunstancias en las que esa empresa prefiere tener la liquidez en el corto plazo, lo que hace es que traspasa esa factura que tiene pendiente de cobro
a otra entidad y entonces esa entidad, ese prestamista, le da el importe de esa factura menos un tipo de interés, ¿no? Le cobra un tipo de interés porque le está adelantando el cobro de esa factura y porque además obviamente existe el riesgo de que el cliente no pague, con lo cual el banco le está cobrando no solamente por el hecho de adelantarle el importe de la factura, sino también por la posibilidad de que la empresa no llegue a cobrar nunca esa factura. Os he dicho el banco porque esta modalidad de financiación habitualmente se ha utilizado con la banca, ¿no? Normalmente esa empresa, esa pyme que quiere obtener financiación en el corto plazo, le va con su factura al banco y le dice, oye, por favor, no sé cuánto tiempo puedo tardar en cobrar esta factura, a lo mejor es un mes, 2 o 3, pero yo prefiero tener el dinero en el bolsillo en el corto plazo por mi propia financiación, ¿no? Del circulante, y entonces adelántame tú el importe de la factura, que en cuanto yo la cobre, pues te lo devuelvo y a cambio pues te llevas el tipo de interés, ¿vale? Este es el mecanismo, para que lo entendáis, del factoring. Básicamente es un préstamo que está pidiendo la empresa y que está poniendo un poco como garante de ese préstamo esa factura que aún no ha cobrado, pero que piensa cobrar. Ojo, esto es importante. No son facturas que la empresa dé por perdidas, no estamos hablando de facturas que han entrado en impago, que han entrado en default, que la empresa piensa que no las va a cobrar nunca, ¿no? Esto es otro tipo eso sería otro tipo de financiación distinta. Aquí estamos hablando de facturas que la empresa quiere obtener el dinero en el corto plazo porque sabe que si espera a cobrarlas, pues a lo mejor pasan hasta 180 días, hasta 3 meses, y 3 meses sin obtener el importe de esa factura, pues puede ser mucho tiempo para una empresa, para una pyme sobre todo, ¿no? Con lo cual prefiere cobrar un poquito menos de dinero, darle ese interés al banco a cambio de que le adelante el dinero, ¿no? Que se la pague por adelantado. ¿Vale? Entonces, esta modalidad de financiación es cada vez más popular en España. De hecho, hay una asociación, que es la Asociación Española del Factoring, que bueno, pues reúne estadísticas sobre este tema y según esta asociación, el uso del factoring creció un 50% en los últimos, bueno, entre 2018 y 2022, para ser exactos. Y el importe ya que se ha movido en esta vía de financiación ya superaría los 127.000 millones de euros, para que os hagáis una idea, ¿no? O sea, es un mecanismo de financiación cada vez más frecuente. Entonces, como os comentaba, normalmente esta empresa que se quiere financiar, esta pyme, recurre a un banco para que le adelante el importe de la factura. Pero en los últimos años se ha popularizado una vía adicional, una alternativa a ese banco, que es el crowdfactoring. Es decir, la pyme que necesita financiación, en lugar de ir a un banco para solicitarle el dinero, recurre a una plataforma de crowdfunding para pedirle el dinero, ¿vale? Muchos de vosotros os preguntaréis, bueno, ¿y qué es eso de una plataforma de crowdfunding? Bueno, pues vamos ahora a la diapositiva siguiente. ¿Qué es eso de las plataformas de crowdfunding? Bueno, pues una plataforma de crowdfunding es una plataforma online que es una encargada de localizar oportunidades de inversión que pone a disposición de los clientes, y entonces esta plataforma de inversión gestiona las operaciones, ¿no? O sea, selecciona las operaciones de inversión más interesantes y las gestiona de forma que los clientes, pues bueno, deciden la operación que les parece más atractiva, invierten en ella, toda la gestión recae sobre la plataforma de crowdfunding y luego pues reciben el interés correspondiente o la rentabilidad, dependiendo del tipo de crowdfunding que sea. Esto del crowdfunding no solamente se aplica al factoring, para que tengáis una idea un poco global del concepto de crowdfunding. Es un modelo de inversión que ha ganado muchísimo peso en las últimas décadas y que contempla muchas modalidades que ahora os explicaré un poquito por encima. Y muy importante también tener en cuenta que el crowdfunding, que en inglés significa financiación colectiva, se llama así porque es una plataforma en la que invierten multitud de inversores particulares, ¿no? Es como que muchos pequeños ahorradores hacen causa común para financiar un proyecto a través de esta plataforma. Bueno, son plataformas que no se dirigen a profesionales o a inversores institucionales, sino que se dirigen a cualquier ciudadano de a pie que quiera invertir en cualquiera de los proyectos que pone a su disposición esta plataforma. Con lo cual, es un poco como democratizar la inversión, ¿no? O sea, tú cuando acudes a una plataforma de crowdfunding puedes invertir en un montón de cosas haciendo causa común con muchos otros pequeños ahorradores, y esa plataforma de crowdfunding pues te está poniendo a tu disposición una serie de inversiones o de proyectos. ¿Qué tipo de inversiones y qué tipo de proyectos nos podemos encontrar en las plataformas de crowdfunding? Bueno, pues os lo explico a continuación.
Uno de los más comunes es el equity crowdfunding. ¿Qué es esto del equity crowdfunding? Pues son compañías que quieren ampliar capital, ¿no? Quieren emitir nuevas acciones, buscar nuevos inversores y lo hacen a través de plataformas de crowdfunding. De este modo, las personas que invierten en estas empresas pasan a formar parte del capital de la empresa, ¿no? Se convierten en copropietarios de la empresa. Y bueno, pues esto es una vía, por ejemplo, que utilizan mucho las startups. Últimamente, pues hay muchas startups que, bueno, cuando sobre todo son proyectos muy pequeñitos, pues van a plataformas de crowdfunding y de repente pues consiguen financiación porque multitud de inversores acuden a esta llamada de capital y se convierten en copropietarios de la startup. También nos encontramos con el crowdfunding inmobiliario. En este caso, lo que hace la plataforma es reunir a pequeños inversores, a inversores particulares, para que entre todos financien pues, una promoción inmobiliaria o la compra de un edificio, o sea, una inversión inmobiliaria de gran calado que evidentemente estaría fuera del alcance de un solo inversor particular, a menos que fuera millonario, pero que a través de esta plataforma de crowdfunding que se dedica a reunir el ahorro de muchos pequeños inversores, pues que sí que se puede canalizar a estos pequeños inversores, ¿no? Y entre todos, pues invierten en una promoción inmobiliaria. Por ejemplo, un ejemplo de crowdfunding inmobiliario sería Urbanitae, que es una plataforma con la que tiene acuerdo, por ejemplo, MyInvestor y que canaliza precisamente este tipo de inversión, ¿no? Otro tipo de crowdfunding con el que nos encontramos, pues el crowdlending. En este caso, el inversor no forma parte de la empresa, no está comprando acciones de esa empresa, sino que lo que está haciendo es prestarle dinero a la empresa. De forma que lo que hace la plataforma de crowdlending es analizar qué oportunidades de inversión hay en empresas pequeñas normalmente que buscan financiación, que necesitan un préstamo, y entonces estos pequeños ahorradores se reúnen para prestarle dinero a esa empresa, lógicamente a cambio de un tipo de interés. Y por último, pues llegamos a esto de crowdfactoring que os comentaba antes, que sería un poquito, de alguna manera, una variante del crowdlending, en el sentido de que los inversores no están formando parte del capital de la empresa a la que están financiando, sino que le están prestando un dinero. Pero ojo, no le están prestando un dinero y ya está, le están prestando un dinero porque la empresa tiene una factura que aún no ha cobrado. Y entonces, en cuanto cobre esa factura, le devuelve el dinero a estos pequeños inversores que se lo han prestado, siempre con este tipo de interés que los pequeños inversores se van a llevar a cambio de haberle prestado el dinero, ¿no? O sea, es un poco como un préstamo que le hacemos a la empresa, normalmente pyme, pero con la garantía de que hay una factura que se ha emitido y que es la que está esperando la pyme para cobrar y devolverle el dinero a los inversores. Y ya por último, para vuestra cultura general, también hay otras modalidades de crowdfunding que van más allá de la inversión. No todo es inversión en el mundo del crowdfunding. También tenéis el crowdfunding, pues como de mecenazgo, en el que se invierte en campañas solidarias o en fines sin ánimo de lucro, e incluso el crowdfunding de recompensa, en el que lo que reciben los inversores no es dinero ni acciones de la compañía, sino bienes o servicios que emite esa compañía, ¿no? Por ejemplo, hay muchas startups que cuando están testando un nuevo producto, pues hacen crowdfunding de recompensa, y lo que hacen es que a la gente que invierte en ellos les da producto suyo, ¿no? Y así de ese modo testa un poco si el producto gusta o no gusta. O, por ejemplo, esto también lo hacen algunos grupos de rock, ¿no? Pues a lo mejor quieren hacer una gira y dicen, bueno, pues si nos financiáis a través de plataformas de crowdfunding, os regalamos entradas para nuestra gira. En fin, quedaos con la idea de que este tipo de plataformas, su virtud es que sirven para canalizar la financiación de multitud de pequeños inversores, ¿no? Entonces, no solamente es un canal para que se junten muchos pequeños inversores para financiar un proyecto, sino que además es un canal especializado, de forma que esta plataforma selecciona las mejores oportunidades de inversión, hace filtro para que estas oportunidades de inversión que llegan al cliente final pues sean siempre las más atractivas, y además se encarga de gestionar toda la operación desde que el cliente conoce la operación hasta que recibe su rentabilidad correspondiente, pues toda esta gestión está a cargo de la plataforma. Bien, pues ahora que hemos visto qué es esto del factoring y cómo se canaliza la inversión en factoring a través de una plataforma de crowdfunding, pues vamos a ver cómo es la inversión en crowdfactoring paso a paso, ¿no? A ver, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues lo primero
Como os decía, la compañía, la pyme normalmente, solicita un adelanto de una factura que tiene pendiente de pago. Insisto, no la tiene pendiente de pago porque haya entrado en impago, sino pues porque a lo mejor es un pago a 3 meses y aún no han pasado esos 3 meses y la pyme pues prefiere tener liquidez en un corto plazo. Entonces, ¿quién tiene que pagar esa factura? Pues lo habitual, por la experiencia y las estadísticas que hay sobre estos temas, normalmente quien tiene que pagar es una gran compañía o incluso un organismo público, ¿no? Y lo tiene que hacer en un plazo previamente establecido. Entonces, la pyme solicita el adelanto del pago de esa factura a la plataforma de crowdfactoring. Ahí entramos en el paso 2. Entonces, esta plataforma hace una valoración de la empresa que tiene que pagar la factura. No la pyme que tiene que cobrarla, sino la empresa que tiene que pagarla, ¿no? El pagador. Porque si piensa que es muy poco probable que esa empresa llegue a pagar la factura, pues claro, la oportunidad de inversión no es interesante, ¿no? Aquí lo importante no solamente recibir un tipo de interés, sino recuperar el principal. O sea, que efectivamente se produzca esta devolución de la factura para que luego la pyme a la que hemos prestado el dinero nos lo devuelva, ¿no? Y en función de la probabilidad que hay de que esta compañía pagadora efectivamente pague en tiempo y forma la factura, fija una escala de riesgo de solvencia. Cuanto más solvente sea la compañía, pues menos riesgo. Cuanto menos solvente sea, más riesgo hay de que no llegue a pagar finalmente la factura. Y en el paso 3, después de que el pagador supere los análisis, porque obviamente la plataforma Cloud Factoring establece un mínimo de solvencia, si no, es que no es interesante, ¿no? El riesgo sería demasiado alto. Pues después de que el pagador supere este análisis previo, se procede ya a publicar la operación pues en la plataforma de crowdfunding o en la web que está actuando, o sea, en la entidad que está actuando como intermediaria de esta operación. Y de este modo, pues el cliente puede decidir si quiere o no invertir en esta operación, ¿no? Porque no invierte en el factoring en general, sino que va operación por operación decidiendo cuáles le parecen atractivas y cuáles no, ¿no? En función, bueno, pues de la empresa, de los tiempos, de la rentabilidad esperada, etc. ¿Qué pros y contras tiene invertir en factoring? Entonces, viendo un poco recopilando un poco la información que tenemos hasta ahora, ¿cuáles consideramos que pueden ser las ventajas y los inconvenientes? Bueno, por un lado, la rentabilidad puede ser muy, muy atractiva. Ahora hablaremos con Javier y nos comentará en el caso de Sego Finance cuáles son las rentabilidades habituales, pero bueno, veréis que son rentabilidades muy, muy atractivas, sobre todo en un entorno de tipos más o menos reducidos como el actual y en plazos muy reducidos, que normalmente hablamos de plazos de apenas unos meses, con lo cual rentabilidad y plazos son muy, muy atractivos. Además, la inversión no suele ser nada elevada. Desde 50 euros muchas veces podemos tener acceso a un proyecto, con lo cual incluso podemos hacernos una cartera de varias inversiones y de ese modo diversificar en factoring, o sea, no correr el riesgo de impago de una sola factura, sino que a lo mejor hacemos 4 o 5 inversiones, diversificamos y todo esto con importes aún muy reducidos porque a lo mejor cada inversión nos ha costado 50 euros nada más. ¿Cuáles son los contras? Bueno, pues el riesgo de impago de la factura, como comentábamos antes, ¿no? La plataforma obviamente hace un primer trabajo de filtrado, pero pese a ese primer trabajo de filtrado, pues bueno, siempre cabe la posibilidad de que la compañía pues no pague la factura. Y luego recordemos que esto es un tipo de inversión alternativa que no es una inversión en mercados cotizados. No estamos invirtiendo en bolsa, no estamos invirtiendo en bonos, con lo cual esto no está cotizando en el mercado secundario y de este modo el inversor pues, no puede obtener liquidez cuando quiera. Son inversiones que se tienen que hacer sabiendo cuáles son los plazos de vencimiento y esperar a ese vencimiento. Es cierto que son vencimientos muy cortos, hablamos de meses, pero aún así pues el inversor tiene que tener en cuenta que no son mercados cotizados y la liquidez pues no es la de un mercado cotizado. Y tal y como os comentaba, pues nos hemos reservado la última diapo para hablaros precisamente del acuerdo al que hemos llegado en MyInvestor con Sego Factoring para facilitaros precisamente la inversión en este tipo de producto, si os interesa. En este caso, la plataforma con la que se ha aliado MyInvestor se llama Sego Factoring, como os digo, que es una plataforma de crowdfactoring y podéis invertir a partir de 50 euros en cualquiera de las operaciones que publique MyInvestor, ¿no? Que proporciona a su vez Sego Factoring. Las comisiones son súper transparentes. Sego Factoring aplica una comisión de éxito, si efectivamente se cobra la factura, del 20% sobre la rentabilidad obtenida, todo esto con el IVA incluido,
Y bueno, pues paso a paso, el proceso de inversión es muy sencillo, solo hay que registrarse en la app o la web de MyInvestor sin costes adicionales. Inviertes directamente desde tu cuenta, se te avisa del lanzamiento de cada una de las operaciones, eliges la operación que te interese, o si no te interesa ninguna, pues no inviertes, pero si hay alguna que te interese, pues inviertes en ella y luego ya pues recibes las ganancias, los beneficios netos, eso sí, junto al capital invertido, ese préstamo, ¿no?, que hemos hecho en las fechas de vencimiento que se contemplen. Y bueno, yo creo que con esta pequeña introducción, yo creo que más o menos hemos dejado claro los conceptos más importantes, sobre todo los más novedosos relacionados con esto del factoring y del crowdfunding, que suelen ser bueno, pues, campos un poco nuevos, ¿no? Sobre todo para nuestros clientes habituales que son muy de mercado y muy de mercado, o sea, de mercado cotizado y demás. Ahora pasamos a una segunda etapa de la sesión en la que vamos a hablar con Javier Villaseca, que es consejero delegado de Sego Finance, para que nos ayude a profundizar un poco más en esto del crowdfactoring. Entonces, Javier, si sigues ahí. Aquí estoy muy atento además. Pues mira, te quería preguntar qué ventaja supone para una empresa, ahora entramos ya en la parte del cliente, ¿no? Pero qué ventaja supone para una empresa, por ejemplo, para una pyme, recurrir a una plataforma de crowdfactoring como lo es, por ejemplo, Sego Finance, en lugar de acudir a un banco. Bueno, contrariamente a lo que muchas veces piensa la gente, nosotros somos un complemento al banco, es decir, nuestros clientes de hecho tienen líneas de factoring con la banca tradicional y una de las ventajas que tienen con nosotros es que diversifican aún más esas líneas de financiación, es decir, no dependen solo de su entidad bancaria. Aparte, no aparece en FIRBE, que es algo bastante importante para cualquier pyme y compañía. Nosotros somos muy rápidos, es decir, al final, bueno, todos hemos estado en los bancos, especialmente los que tenemos empresas, pues sabemos que la rapidez no es el fuerte de las entidades y lo nuestro sí lo es. Nosotros tenemos un proceso súper automatizado y digitalizado, lo que nos hace ser mucho más rápidos que un banco, más flexibles y aparte que no imponemos ningún tipo de contratación de productos añadidos. Cada vez hay más compañías que están hartas de que cada vez que vayas al banco a pedir un préstamo tengas que firmarle pues, un seguro, una tarjeta, llevar las nóminas de los empleados, etcétera. Entonces, pues bueno, la financiación alternativa que en otros países pues supone un porcentaje bastante elevado. En España todavía es pequeño, pero nos estamos abriendo paso gracias a esto. ¿Y qué criterios tiene en cuenta Sego Finance, en concreto en vuestro caso, a la hora de seleccionar las operaciones que pone a disposición de los clientes? Porque comentábamos en la presentación introductoria que las plataformas, uno de los servicios que ofrecéis es ese filtrado, ¿no? O sea, no ponéis a disposición del cliente cualquier tipo de operación, sino que hacéis como una especie de filtrado previo, ¿no? ¿Qué criterios tendríais en cuenta para hacer este filtrado y también para adjudicarles un scoring de riesgo, ¿no? Esa puntuación que evalúa la solvencia de la compañía? Bueno, pues por resumiros un poco cómo sería todo nuestro análisis, lo que validamos es la calidad de la deuda bancaria previa, es decir, estudiamos cómo se ha comportado esa compañía con otras deudas. Vemos que tenga un buen estado de lo que son sus cuentas históricas, es decir, todo lo que son números de la compañía son completamente analizados. La actividad de la empresa para nosotros también es bastante relevante. Tiene que haber una relación entre ambas compañías, es decir, entre la compañía que nos cede la factura y el que va a ser el deudor, es decir, el que va a pagar esa factura. Tiene que haber una relación previa, es decir, no entramos en facturas nunca de compañías que no han trabajado juntas antes. La factura para nosotros también tiene que reflejar la actividad principal de las dos compañías, es decir, no adelantamos una factura de actividades espontáneas o extraordinarias, es decir, tiene que ser parte de la actividad habitual de ellas. Tiene que pasar el análisis antifraude, pues para evitar facturas falsas, estafas o negocios imprudentes, vamos a decirlo así. Y bueno, al final con todo esto lo que hacemos es un scoring. Entonces, pues validando pues, todas estas métricas de una compañía, pues nos sale un scoring en el que, oye, pues en aquellos que tienen un scoring que consideramos que es una compañía saneada, pues estaríamos aceptando esa factura y en otros pues, que no cumplen con alguno de los requisitos, pues estaríamos rechazándola. ¿Cuántas modalidades de factoring ofrece Sego Finance? Pues nosotros ofrecemos, digamos, tres modalidades de inversión en factoring.
Una de ellas son facturas aseguradas. Esto quiere decir que hay un seguro detrás que garantiza el principal, es decir, lo que hace es protege el principal del inversor, no los intereses. ¿Qué quiere decir esto? Que si el deudor por algún motivo no pagase esa factura, pues tendríamos un seguro, una cobertura del seguro, que sería la aseguradora la que nos pagaría, nos devolvería el dinero que hemos invertido. ¿Vale? Otro tipo de modalidad que tenemos son no aseguradas. También tenemos facturas que van directamente a riesgo. Y un tercer tipo que tenemos es administración pública. Aquí digamos que las tenemos como una tercera parte porque no se pueden asegurar. Por ley, la administración pública pues no se contempla que pueda existir un impago. Y bueno, pues por lo tanto lo tenemos como un tercer tipo de opción, que son facturas que gustan mucho a nuestros inversores porque bueno, no se caracterizan por pagar en tiempo en muchos casos, pero la verdad que siempre pues terminan pagando y al final, pues oye, pues todos esos retrasos pues tienen pues un beneficio extra, digamos, para el inversor. Ujú. Bueno, voy viendo las preguntas que nos estáis dejando en el chat. No os preocupéis, que ahora cuando terminemos con la entrevista con Javier las leemos en voz alta, no, las tengo aquí guardadas. De todos modos, os he puesto a todos en el chat el link a My Investor, en el que, bueno, pues aparece con más detalle todo este tipo, la inversión a través de Sego Finance y un poco más en detalle pues todo esto que nos está contando Javier. O incluso si a lo largo del webinar pues queréis ir pinchando en este link e ir viendo alguna cosa porque a lo mejor os surgen dudas y queréis aprovechar el webinar para a tiempo real preguntárselo a Javier, pues encantados también. Y bueno, la pregunta obvia, la pregunta del millón, que ya estoy viendo además que me la están preguntando mucho en el chat, Javier, es qué rentabilidad obtiene el inversor, porque ya hemos anticipado que el factoring puede ser un tipo de inversión muy, muy jugoso, muy rentable, ¿no? Pero en concreto, a través de Sego Finance, en estas modalidades de factoring de las que nos has hablado, Javier, ¿cuáles serían las rentabilidades? Pues si hablamos de rentabilidades medias, las facturas aseguradas están en torno a un 6% anualizado, las no aseguradas en torno a un 9% y las de administración pública también al 9%. El coste del seguro pues, reduce la rentabilidad en aquellas que están aseguradas. Y bueno, después las facturas dependen mucho del plazo de la propia factura, pues bueno, de la relación que puedan tener las dos compañías y solvencia y demás, y aplicamos una tasa pues mayor o menor, pero más o menos de media estamos en torno al 6 las aseguradas y no aseguradas en administración pública son el 9. Uh-huh. Bueno, pues como veis, las oportunidades de inversión, o sea, las rentabilidades son muy, muy atractivas, incluso muy atractivas para aquellas operaciones que están aseguradas, que esto es muy importante también, o sea, que ese 9% está muy bien, pero es que ese 6%, cuando la operación tiene un seguro que nos protege del impago, pues la verdad es que teniendo en cuenta la rentabilidad riesgo, pues puede ser muy, muy atractivo. ¿Y de qué depende esta rentabilidad, Javier? ¿Qué factores hacen que esa rentabilidad sea la que es? O sea, ¿depende de la solvencia? ¿Está ligada quizá a tipos de interés? ¿O exactamente de qué depende? ¿Por qué se fija en un 6 o en un 8 o en un 7 y no en otra cifra? Bueno, aquí vamos a lo que es un poco estándar de mercado. Al final competimos con la banca, depende un poco los tiempos de la propia compañía. Al final evitamos, al igual que la banca, o intentamos evitar correr riesgos. Por lo tanto, en este caso, no por estar dando un 10 o un 11 quiere decir que el riesgo se ha disparado, sino que al final el mecanismo de poder aceptar o no una factura es siempre el mismo y entendemos que todas ellas pues el riesgo lo tienen muy limitado, ¿no? En nuestro caso responde más a lo que es coste y oportunidad de mercado, es decir, al final es lo que están pagando las compañías y nosotros pues también nos hemos posicionado ahí. Uh-huh. Bueno, y otra cuestión que te quería preguntar. Hemos hablado de operaciones aseguradas, operaciones sin seguro, pero bueno, cuando hablamos de esas operaciones aseguradas, ¿quién las está asegurando? Nosotros ahí trabajamos principalmente con todas las aseguradoras, con las grandes. En España pues trabajamos con Solunión, trabajamos con Ceste, trabajamos con Coface. Básicamente lo que hacemos aquí es, en muchos casos, las propias compañías que ya vienen con una cartera, es decir, por poner un ejemplo práctico,
Como vendría funcionando el factoring es, nos llega una mediana empresa que a su vez trabaja pues principalmente con una grande. La grande pues le está pagando a 100 días, a 90 días y necesita liquidez inmediata. Y llevan trabajando a lo mejor pues un año, dos, tres o 7 años juntas, ¿no? Entonces, pues son facturas que son mensuales entre ambas compañías. En muchos casos la mediana empresa ya tiene un seguro que viene cubriendo eso pues, desde hace pues, varios años, y nosotros lo que hacemos es ahí firmamos un suplemento de beneficiario, es decir, cuando la gran compañía, lo que estaríamos haciendo ahí es comprar esa factura, estaríamos firmando el suplemento del beneficiario con la aseguradora con la que estén trabajando, pues Cestes o Unión, Coface, la que fuera. Siempre buscamos, evidentemente, que sean grandes aseguradoras. Y entonces ahí se producen dos cosas, ¿no? Una, que la gran compañía directamente ya no pagaría la media, es decir, esa factura ya nos pagaría directamente a nosotros, por lo que evitamos luego, en este caso, la tentación de que la mediana empresa se pudiera quedar con ese dinero. Y en caso de que la grande no pagase, pues aquí, al ser nosotros ya el beneficiario de la póliza del seguro, el seguro lo que haría es abonar el dinero en nuestra cuenta también. Ujú. Luego, otra cuestión que te quería preguntar, Javier, ¿cómo está regulado este tipo de inversión, la inversión en factoring? Si nos referimos a lo que es CNMV o Banco de España, el factoring no está regulado. Nosotros hemos intentado regular la actividad, pues porque como grupo siempre hemos sido pioneros en la consecución de licencias de CNMV, que es como tenemos otras líneas. Y bueno, intentamos en su momento poder regularlas, pero bueno, lo que se nos dijo es que no entraba dentro de lo que está considerado como crowdlending, ni tampoco el factoring tiene una regulación específica. Y por lo tanto, pues en ese sentido no opera bajo una regulación concreta, ¿no? En nuestro caso, lo que sí que hemos hecho es estar preparados y seguir los procesos y estándares que tenemos en el resto de líneas que están reguladas, pues para que, oye, si hay suerte y el día de mañana pues deciden poder regular esto, pues sería una gran noticia para los que operamos aquí desde hace bastantes años, y nosotros pues estaremos preparados pues para poder solicitarla, ¿no? Pero a día de hoy, pues bueno, pues estamos en esta situación en la que, oye, pues consideran que no es necesaria una regulación. Ujú. Y ya la última pregunta, Javier, y ya le damos paso a las dudas de los asistentes. ¿Qué consejos le darías a un inversor que quisiera iniciarse en esto de la inversión en factoring? Bueno, yo creo que es importante aquí eh, el ir diversificando, ¿no? El empezar con pequeñas cantidades, el ver cómo funciona y un poco en función del perfil que sea cada inversor, pues los hay más conservadores y seguro que los hay más intrépidos, por así decirlo, ¿no? Pues ya te vas un poco posicionando en aquel tipo de modalidad que te pueda gustar más, ¿no? Yo creo que al final, como bien has explicado, se permiten inversiones desde 50 euros. Yo creo que es interesante el poder formar una cartera diversificada, ¿no? Y bueno, pues al final también es lo que nos hace pues un poco estar menos expuestos, ¿no? A si el día de mañana hay cualquier retraso o impago, ¿no? Por ejemplo, la administración pública, como decía, pues para aquellos inversores que quizás no necesitan el dinero en el corto plazo o justo a la finalización de la factura, pues puede ser una modalidad muy buena. ¿Por qué? Porque al final terminan pagando con mora, es decir, esto lo que quiere decir es que al final, pues en vez de un 9 en algunos casos, pues se convierte en un 16 por decir algo, pero claro, a lo mejor no han sido los 90 días que anticipábamos en la factura, sino que han sido 112 días. Pues oye, al final todo esto el inversor tiene que tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, oye, si yo dentro de X días o meses necesito el dinero, pues en función de eso deberías hacer una estrategia acorde a lo que, un poco a la situación de cada uno, ¿no? Para mí siempre lo que digo es que la gente invierta con cautela, que pruebe un poco con pequeñas cantidades, que diversifique y, oye, pues si le va gustando y decide pues ir aumentando su posición, pues adelante. Ujú, fenomenal. Pues nada, ahora si te parece, Javier, vamos a pasar a las preguntas de los asistentes que nos han ido haciendo ya unas cuantas. Algunas de las que nos han ido dejando ya las hemos ido contestando a lo largo de la presentación, o bien en la presentación introductoria o bien en esta entrevista, pero bueno, han dejado también algunas otras dudas que podemos aclarar. Bueno, uno era sobre las garantías, aparte de la factura que posee la empresa, que ya hemos comentado que, bueno, la garantía es la factura de la empresa.
pero hay operaciones que son aseguradas, con lo cual habría como una garantía adicional, que es esa protección, ¿no?, que supone el seguro cuando son operaciones aseguradas. También preguntaban por ese criterio de selección de las pymes que nos has comentado antes. Otra persona comenta que ve cómo pega en este tipo de inversión la liquidez, que la tienes, bueno, pues sí, retenida, ¿no?, en espera bueno, aquí dice que puedes tener retenida la liquidez en espera de que vayan saliendo las opciones para invertir. Esto no es así, en realidad, ¿no? O sea, tú inviertes en la operación en el momento, o sea, tú no tienes que meter dinero en una cuenta específica y se queda retenido ese dinero hasta que aparezca una operación que te interese. Tú tienes tu dinero en tu cuenta MyInvestor, por ejemplo, con su magnífica remuneración, y en el momento en que detectas una operación que te interesa, inviertes. Pero igual que si tuvieras el dinero en la cuenta y de repente vieses una oportunidad en bolsa que te apeteciera, o en un fondo de inversión, o en lo que fuera. O sea, tu dinero no tiene que estar retenido en una cuenta sin remuneración hasta que aparezca esa oportunidad de inversión, sino que tu dinero está en la cuenta de MyInvestor de siempre, la de toda la vida, con su remuneración, y solo cuando aparece una oportunidad de inversión que te apetezca, que te parezca atractiva, es cuando coges e inviertes instantáneamente. O sea que no hay un impasse de espera en el que ese dinero no te está rentando. Otra cosa es que mientras tu Nosotros dinero esté ahí, invertido, dime, Javier. claro, yo creo que ahí es importante en cuanto a la liquidez. Nosotros somos muy conscientes, ¿no?, de que aquí cualquier día que esté el dinero parado penalizaría al inversor, ¿no? Al final estamos hablando siempre de rentabilidades anualizadas, por lo tanto tiene que estar durante todo el año en movimiento, ¿no? En ese caso, para que os hagáis una idea, nosotros diariamente estamos lanzando operaciones. Con MyInvestor, la idea también es alcanzar esa frecuencia diaria, ¿vale? Ahora en estos primeros días, aquellos que ya habéis venido invirtiendo, habéis visto que quizás ha habido algunos días que no ha habido, o las operaciones pues han ido muy rápidas. También se ha debido a problemas técnicos. Al final nosotros tenemos más de 40.000 inversores, MyInvestor tiene más de 200.000, y bueno, al final pues ha habido los problemas básicos de cualquier integración inicial. Entonces, que sepáis que en ese caso ya se está trabajando, y vamos, los próximos días, máximo semanas, van a estar solventados, y va a haber esa frecuencia diaria también. O sea que la idea es que nunca esté parado ese dinero, es decir, una vez vuelva, pues el inversor va a tener oportunidad de poder entrar en otra operación. Javier, preguntan también si el tipo de interés varía si se retrasa el pago de la factura. Sí, efectivamente. Nosotros tenemos penalizaciones a las compañías. En este caso, para que os hagáis una idea, en una factura, nosotros no adelantamos el 100% de la factura, ¿vale? Lo que se hace es se adelanta una cantidad, pues el 80, el 85% de la factura, y dejamos pues ese 15, ese 20% retenido. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros cobramos de la gran compañía, lo que hacemos es quitamos de ahí todo lo que son las rentabilidades de los inversores. ¿Que se ha retrasado? Pues quitamos un poquito más. ¿Qué es lo que hacemos siempre? Pues al final siempre hay un porcentaje muy elevado que se devuelve a la propia empresa. Es decir, al final a la empresa la adelantamos un 80, un 85%. De ahí pues podemos estar quitando, por ejemplo, un número así aleatorio, un 6, un 8, un 10 o lo que sea de esa factura, pero luego hay otro 10 que le estaríamos dando a la propia compañía. ¿Vale? ¿Por qué? Porque también, oye, nos interesa que la compañía siga pendiente de esa factura, porque sabe que ahí va a volver a cobrar, y siga pendiente también de que, oye, no se retrase la factura mucho, porque bueno, al final todo eso va a ir en su contra, y es dinero también que va a ir perdiendo. Entonces, bueno, los retrasos sí se dan. Hay inversores que están contentísimos con los retrasos porque evidentemente el tipo de interés se dispara, es decir, ya se aplica otro tipo de interés a la compañía. Pero bueno, nosotros intentamos siempre que no ocurra, intentamos siempre también adelantar a compañías que son súper serias con los pagos, pues para mayor seguridad de todos nosotros. No quita que dependiendo del tipo de compañía, pues alguna puede pagar unos días más tarde. Preguntan también, Javier, sobre la administración pública, que además es un tema que hemos comprobado ya que suscita mucha curiosidad, ¿no? Esto de que sea la administración pública o un organismo público el que tiene que pagar la factura. ¿Qué riesgos implica eso? ¿Pagan, no pagan? ¿Qué riesgos hay de impago por parte de un organismo público, de un ayuntamiento? ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues al final lo bueno es que por ley están obligados a pagar. Entonces, a ver, nosotros no hemos tenido por ahora ningún caso nunca de un organismo público que no nos haya pagado. ¿Vale? Sí que hemos tenido retrasos, son muy habituales, mucho más habituales en lo público que en lo privado. No sé si a lo mejor conceptualmente entienden que o el dinero no les aprieta tanto como a lo mejor aprieta una empresa privada. No sé el motivo, pero sí sé
que son menos estrictos con las fechas, ¿vale? Esto no quiere decir que se retrasen 5 meses en el pago, quiere decir que a lo mejor se retrasan una semana o se retrasan en 15 días, ¿no? Es decir, a partir de ahí ya son casos muy esporádicos, ¿no? Sí, trabajamos pues con ayuntamientos, con comunidades, pues por ejemplo ahora estamos con la Generalitat de Cataluña, bueno, pues son, por ejemplo en el caso de la Generalitat el pago es puntual, es decir, el mismo día que vence la factura es el mismo día que ingresamos, ¿no? Entonces, bueno, en general, eh, si hablamos de generalidades, pues todas las facturas suelen ser cobradas en el día de cobro, pero bueno, sí que es verdad que en aquellas que sufren retrasos, pues quizás con diferencia es en la parte pública las que peor llevan quizás esa contabilidad. Ujú. Y pregunta también por el porcentaje de impagos. Como vosotros ya tenéis experiencia en Sego Finance con este tipo de inversión, un poco según vuestras estadísticas, más o menos qué porcentaje de impagos hay en cada una de las modalidades. Sí, pues mira, nosotros pues llevamos funcionando desde 2018 ya, son 6 años, y en total en impagos hemos tenido un 0,3% de la cartera. Y bueno, pues principalmente se han dado en operaciones de riesgo, es donde se están dando. Al final, en la parte de seguro, pues digamos que tiene un doble filtro, estamos nosotros, pero bueno, las propias aseguradoras suelen hacer bien su trabajo y administración pública, pues como decía, nosotros tampoco hemos sufrido por ahora ningún tipo de impago. No quiere decir que no los haya, pues puede haberlos el día de mañana en la parte asegurada o en la parte de la administración pública, ¿no? Pero bueno, a día de hoy nosotros ahí no lo hemos tenido. Y bueno, entendemos que en la parte de la administración pública, pues en caso de que algo se alargase demasiado, pues tendríamos que recurrir a la vía judicial y legal pues para poder hacerlo. Pero bueno, como decía, miramos también, no solo por ser de administración pública los aceptamos, miramos que sean ayuntamientos o que sean comunidades solventes, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues un ayuntamiento que ya estamos viendo que paga mal, pues no nos va a interesar nunca adelantar esa factura. Vale. Preguntan también sobre la fiscalidad. Si la fiscalidad se aplica sobre el interés neto, que entiendo que efectivamente es sobre el interés neto, una vez descontada la comisión, y si se hace o no se hace una retención. Pues efectivamente, cuando invertís a través de MyInvestor realiza automáticamente la retención, con lo cual ya ese interés que recibís después de cada una de estas operaciones vaya directamente a vuestros bolsillos. También preguntan precisamente si las cifras de rentabilidad que hemos ofrecido antes, Javier, son brutas o netas. Yo diría que son brutas, ¿no? Porque si mal lo recuerdo, dime si me equivoco, la rentabilidad anual media neta, o sea, en el caso de las aseguradas, rondaría el 4%, ¿es así, verdad? Sí. Que tú comentabas el 6, bueno, pues o casi el 6, en términos netos, descontadas comisiones, sería el 4. En las operaciones que no son aseguradas, ¿no? Las que son sin seguro, hablaríamos de una rentabilidad del 7% neta, y ya las de la administración pública, pues un 7 también, ¿no? O 7,5% neto. Es así, ¿verdad? Sí, de media sí, efectivamente, estarían ahí las medias. Ujú. También preguntan sobre cuándo va a ser posible la posibilidad de cuándo se va a poder invertir en factoring a través de MyInvestor. Bueno, en realidad ya hemos publicado varias operaciones en las últimas semanas. Em, bueno, sobre todo operaciones aseguradas y operaciones con las administraciones públicas. Publicamos mínimo una operación de media 2 al día, y nuestro objetivo es publicar mínimo una operación al día. O sea que, bueno, que sepáis que es algo que ya está funcionando a través de MyInvestor, ya lo tenéis a vuestra disposición, y ya os digo que nuestro objetivo es publicar un mínimo de una operación al día, a veces dos. Así que tenéis muchas oportunidades, muchas posibilidades a diario bueno, pues de ver estas oportunidades, si os interesan, si no os interesan. A lo mejor hay una que no os acaba de encajar, luego veis otra y dices, esta sí me parece más atractiva porque está asegurada o porque es más rentable o lo que sea. Pero bueno, que ya está ahí a vuestra disposición. Eso. Eh, Pregunta a alguien por aclarar. ¿El riesgo para el inversor en una operación asegurada
es nulo en cuanto al capital que está asegurado por parte de la aseguradora, pero lo que no está asegurado son los intereses. ¿Es correcto? Entiendo que sí, es así, ¿verdad, Javier? Lo que está asegurado Y es el es principal y eso, no los intereses. eso es, la aseguradora responde por el dinero que hemos invertido, no respondería por la estimación de intereses que teníamos. Ujú. Preguntan también si existen limitaciones legales, como existen en otro tipo de inversiones alternativas, en cuanto a cantidades máximas, mínimas, requisitos para que el inversor sea un inversor profesional, no profesional. Entiendo que no, ¿no? Porque la regulación de la inversión en factoring no es la misma que la que tienen otros productos, ¿no? Como pueda ser el capital riesgo o la inversión en hedge funds, ¿no? Con lo cual, en este sentido, los requisitos no son los mismos que en ese tipo de No, inversiones. nosotros no tenemos en este caso que aplicar ningún tipo de límite y demás, como si nos, sí que tenemos que hacer en otras líneas, por eso es importante pues, tener cautela a la hora de invertir. Ujú. Otras personas en el chat están preguntando si ya son clientes de MyInvestor, si tienen que registrarse de nuevo como clientes para poder invertir. No, si tú ya eres cliente de MyInvestor, no tienes que hacer nada en particular. Simplemente te conectas para ver qué operaciones hay. Todos los días estamos publicando operaciones y si hay alguna que te interesa, inviertes directamente. Pero no hace falta registrarte de nuevo o registrarte en otra web o hacer ningún tipo de registro adicional. Ya como cliente de MyInvestor ya tienes acceso a Sego Finance, igual que tienes acceso a muchos otros tipos de inversiones, para que, bueno, pues para que tengas, ya sabéis que nuestro objetivo es un poco ese, ¿no? El poner a vuestra disposición una cartera de todo tipo de productos, de todo tipo de inversiones, para que elijáis vosotros las que queráis. Preguntan si existe un importe mínimo para invertir. Yo creo que el importe mínimo es la operación, ¿no, Javier? O sea, lo que cada operación te pida, que las tienen a su disposición a partir de 50 euros, ¿no? Sí, o sea, el importe mínimo serían 50 euros. Ujú. Preguntan, la administración pública es que suscita mucho interés, Javier. ¿La administración pública cuánto suele retrasarse? ¿Se retrasan más los organismos públicos que las empresas privadas? Sí, a ver, hemos tenido de todo, administración pública, pues ayuntamientos, la agencia EFE, por ejemplo. Creo que con Investor una de las que hemos lanzado ha sido Paradores del Estado, porque lo hemos tenido hace unos días. Bueno, en general se suelen retrasar. Lo normal es que se retrasen unos días. En muchos casos lo que alegan la administración pública o ayuntamientos, etcétera, pues es que tienen días de pago y, oye, pues muchas veces a lo mejor tienen como día de pago el día 11 de cada mes y a lo mejor si tu factura es del día 13 pues hasta el día 11 del mes siguiente no te pagan, ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas que los ayuntamientos lo tienen así y que solo hay un día en el que hacen los pagos y te tienes que esperar 20 días a cobrar, ¿no? Pero bueno, lo normal, yo os digo, es que puedan aproximarse mucho a la fecha de vencimiento. Es decir, en esa semana Apuran, ¿no? suele entrar el 99% de los cobros. Ujú. Sí que es verdad que, bueno, la administración pública, pues quizás de aquellas que se retrasan versus en la privada, pues sí, pues quizás el 80-90% de los retrasos, bueno, el 90% de los retrasos sean de la parte pública. Ujú. Y preguntan también sobre las horas a las que solemos publicar este tipo de operaciones. ¿Hay alguna hora a la que sea más frecuente publicarlas, Javier? ¿O no tiene por qué? Hemos ido publicando ahora por las mañanas, ¿vale? Sí que es verdad, pues eso a partir de las 10 de la mañana y demás es cuando hemos ido publicando, pero bueno, no ha sido así siempre, ha habido otras que ha sido pues más cercana a las 2 3 o sea, bueno, en general, la idea, como decía, ahora de inicio, pues era un poco ir probando, ¿no? Ir poco a poco dando a conocer pues esta modalidad. Pero bueno, yo que sepáis, porque bueno, son consultas que también nos llegan a nosotros de los clientes de MyInvestor, va a haber operaciones diarias y recurrentes, por lo tanto, pues oye, todo el que quiera invertir va a tener la posibilidad. Sí que es verdad que ahora al principio, pues a lo mejor hay que tener un poquito más de paciencia, pues porque bueno, al final somos dos entidades independientes y hay que conectar muchos sistemas, pero bueno, yo creo que en estos días quedará completamente solventado y ya va a haber esa rapidez para que oye, pues, todo el mundo que quiere invertir pueda participar, porque es verdad que las primeras que hemos ido lanzando pues realmente han volado, ¿no? Entonces mucha gente pues no había llegado a tiempo. Ujú. Preguntan también, ¿qué ocurriría si bajasen los tipos de interés, Javier? ¿Bajaría la rentabilidad de las operaciones?
No, en nuestro caso ha sido muy estable. Ya veníamos dando estas rentabilidades hace 3, 4 y 5 años. Y bueno, ahora sí que es verdad que con la subida de los tipos, pues hemos subido un poquito la rentabilidad a los inversores, pero como decía, es que al final el factoring, pues según los datos de la Asociación y Confirming de España, mueve el 26% del PIB español, es decir, es un mercado inmenso en el que es un oligopolio de la banca, que ahora pues oye, nosotros estamos entrando ahí, estamos adelantando facturas de compañías muy conocidas, de supermercados muy conocidos, de empresas industriales muy conocidas. Y bueno, al final tampoco podemos imponer otros precios muy diferentes a los que ya se venían dando. Entonces, bueno, ha sido un precio muy estándar y bueno, pues si el día de mañana cambian los tipos y demás, pues el cambio, si es que hay algún cambio, sería ligerísimo. No, no Ujú. nos afecta. Bueno, pues yo creo que ya con esta pregunta, eh, otra duda que nos plantean, que yo entiendo que, bueno, esto mejor nos lo aclaras tú, Javier, es sobre la responsabilidad de la empresa que ha emitido, o sea, que ha emitido la factura, ¿no? Esa pyme que ha emitido la factura que nos está adelantando, ¿no? Que nos está traspasando esa factura, si esa factura se impaga, la pyme no responde con su balance del impago. Sí, Simplemente, o sea, nuestro riesgo no es el riesgo pyme, sino que es el sí, sí, riesgo sí de la responde. empresa pagadora de la factura, ¿no? Sí, sí responde la pyme. Sí Nosotros responde la trabajamos pyme. en factoring con recurso y en caso de que nosotros analizamos las dos compañías. Por eso al Ajá. final, pues la tasa de impago en este caso pues es tan pequeñita, ¿no? ¿Por qué? Porque al final son dos compañías muy solventes. ¿Que se puede torcer el mercado en un momento dado? Pues hombre, lo normal es que se le torza solo a una, ¿no? Entonces, en caso de que la grande no pueda pagarnos, nosotros no estamos trabajando con startups, ¿no? Por así decirlo, con compañías muy pequeñas, trabajamos con compañías que también pues tienen facturaciones millonarias. Entonces, al final, pues nuestras facturas no estamos adelantando 1 millón de euros a una compañía. Entonces, pues en caso de que no nos pagase la grande, pues vamos a por la mediana, ¿no? Entonces, en muchos casos así es como se ha recuperado también la inversión. Es decir, nosotros miramos la solvencia de las dos y lo que esto es un contrato al final con ambas. Es decir, al final la una tiene la obligación de pagarnos a nosotros y la otra es la responsable en caso de que no nos pagase. Vale, pues muy importante este detalle a los asistentes. O sea, esta factura que nos está adelantando la pyme, o sea, en el fondo le estamos haciendo un préstamo a la pyme, de modo que la pyme no solo responde utilizando como colateral esa factura que tiene impagada de momento, sino que también responde con su propio balance. O sea, tenemos ese doble, bueno, esa doble garantía de algún modo, que es la factura que está pendiente de pago, más el propio balance de la pyme, que si no le paga a su cliente, pues aún tendría que cubrir con su balance ese dinero que le hemos prestado. Y hablando de impagos, Javier, una cosa que nos preguntan mucho, siempre cuando hablamos de cualquier tipo de inversión, da igual que sea fondos de inversión, planes de pensiones, broker, es una pregunta que siempre aparece, que es, ¿qué pasaría si quebrase el intermediario? Es decir, nosotros, ¿no? A nosotros nos han preguntado un montón de veces, ¿qué pasaría si quebrase MyInvestor? ¿Qué pasaría con mis depósitos? ¿Qué pasaría con los fondos? ¿Qué pasaría si quebrase Sego Finance? En este caso, ¿qué ocurriría Bueno, con el dinero que han no, invertido los particulares? no pasaría nada para el particular, pasaría que ya no podríamos sacar más operaciones, pero al final el crédito se compra directamente, o sea, es el inversor el que está comprando el crédito, no es Sego, nosotros no somos un fondo de inversión, ni se está invirtiendo a través de Sego. Nosotros al final ahí actuamos como una plataforma tecnológica en la que lo que hacemos es proveemos de operaciones, que es el propio inversor el que al final está comprando ese crédito. Nosotros además trabajamos con pasarelas de pago que son independientes a Sego. En este caso utilizamos MangoPay, que es la plataforma que es francesa, que da servicio a todas las plataformas de crowdfunding a nivel europeo. Y ahí lo que el inversor está haciendo es abrir una cuenta a nombre del propio inversor. Es decir, o sea, que nosotros ahí no tenemos, o sea, no afectaría que nosotros desapareciese porque, pues bueno, al final el propio inversor tiene su propia cuenta que puede acudir. Aquí en España creo que el depositario de MangoPay pues, es el Sabadell, o sea, que podría acudir luego con su DNI, tiene su cuenta, la cuenta a su nombre y demás. Es decir, no es un dinero que se da a Sego. Sego no toca el dinero de los inversores, no tenemos acceso a las cuentas de los inversores. Sego no decide en qué se invierte y en qué no. O sea, en ese sentido, si no está Sego, pues la diferencia es que el día de mañana
pues no habrá operaciones en las que invertir. Pero en este caso el inversor pues cobraría su dinero en su cuenta y ya está. No, no hay mayor Vale, o sea que no hay complicación un en caso riesgo de... de balance por parte de Sego. El No, riesgo que tenemos es el de que la pyme no nos devuelva el dinero que le hemos prestado, sí, pero Sego es un mero intermediario y ese dinero que le hemos prestado está al margen del balance de Sego Finance, ¿no? sí, exacto. O sea, nosotros no entra en balance porque el dinero no pasa por nosotros. O sea, eso que quede muy claro, es el inversor cuando está invirtiendo a través nuestro, lo está haciendo directamente desde su cuenta. ¿Vale? Ujú. Desde su cuenta MyInvestor. En este caso, está abriendo directamente el wallet y es un dinero que nunca pasa por nosotros, por lo tanto no hay riesgo cero en la operación. Y en cuanto a los plazos, Javier, nos preguntan también cuánto tiempo se tarda en recibir el capital invertido junto con la rentabilidad. Depende de la operación, evidentemente, pero más o menos de qué plazos estamos hablando. De media, estamos hablando de operaciones de unos 70 días. 72 días creo que es la media. Hemos hecho operaciones a 15 días, a 30, pero bueno, lo normal son operaciones entre 60 y 90 días. Podemos ir a 120 y en algunas ocasiones un poquito más, pero tampoco solemos coger operaciones más largas. Lo normal sería eso, unos 70, 72 días. Y cuando recibe el inversor el dinero, pues en la fecha de vencimiento de factura, si son 70 días, pues al día 70 o 71 es cuando el inversor recibe directamente el capital. A partir de ahí, todo eso se considera un retraso, es decir, ya se empezaría a aplicar una mora a la inversión. Ujú. Preguntan también sobre la política de comisiones, cuánto recibe Sego, que comentábamos antes, lo recordamos, que Sego Factoring aplica una comisión de éxito del 20% sobre la rentabilidad obtenida, incluido el IVA. Y preguntan también si esta rentabilidad se la cobra Sego al prestamista o a la pyme. O sea, la rentabilidad que aplica Sego, ¿se la está cobrando a esta pyme que acude a vosotros o de dónde la obtendría? Sí, pues bueno, en este caso SEGO aplica una comisión que es del 20% y que bueno, que al final directamente el inversor recibe, digamos, el dinero sin ya la comisión de SEGO, ¿vale? Es como sería. Y sí, nosotros al final, como hacemos una retención a la compañía, pues al final ya se retiene directamente todo lo que son las comisiones de los inversores y las nuestras directamente sobre ese capital disponible que tenemos antes de pagar a la compañía. Ujú. Preguntan si se permite algún periodo de gracia antes de dar una factura por impagada, Javier. A ver, más que periodo de gracia, es verdad que hay algunas operaciones, pues especialmente compañías que trabajan con otras compañías fuera de España, en el que es verdad que hay muchas veces, pues el dinero puede tardar un par de días en entrar. Pues evidentemente somos conscientes que si el pago se ha hecho, pues si se tarda 3 días o si la operación se ha hecho el pago un viernes, pues nos va a entrar el lunes, máximo el martes, ¿no? En ese caso sí. Nosotros lo que miramos es cuándo se realiza el pago. O sea, lo que queremos es que el pago se realice en fecha. Si ha pasado 4 días y el pago no se ha realizado, para nosotros es un retraso en la operación. Otra cosa es que, oye, por motivos, pues oye, pues aquí trabajamos nosotros, como decía, con el Sabadell, pues en muchos casos si el Sabadell pues no te hace no te hace el apunte durante el fin de semana, pues oye, pues sí. Algún inversor nos ha dicho, oye, esto tenía que entrar el viernes, entra el lunes, son 3 días. Realmente no, nosotros no lo contamos como un retraso. Ujú. Y una vez, y en las operaciones que están aseguradas, preguntan también si se puede dar el caso de que no se pague esta factura, actúe el seguro y luego efectivamente la factura se acabe pagando. ¿Qué ocurriría en ese caso? No, porque cobra el seguro directamente. Ah, vale. O sea, si esa factura finalmente sí que se cobrase, iría al seguro, que es el que ha abonado el importe, La lógicamente. parte asegurada, pues cuando hay un impago es el seguro el que lo abona y ya si la compañía luego devuelve el dinero es directamente a la aseguradora. Nosotros a ella no recibimos nada. Ujú. Hay muchísimas preguntas sobre la fiscalidad. Entiendo que este tipo de inversión, Javier, tributa pues como tributan los rendimientos del ahorro, ¿no? En general, con el famoso 19%, la escala en función de los ingresos, pero que normalmente es un 19%, ¿no? Exacto, eso Sobre la rentabilidad obtenida, de la que lógicamente se han descontado previamente las comisiones. eso es. Por la rentabilidad, descontando las comisiones y dejando fuera, como es lógico, el principal. Ujú. Y como os comentábamos antes, cuando invertís a través de MyInvestor,
este 19% ya se os aplica automáticamente. Igual que cuando invertís en un depósito o en una cuenta remunerada, también os retenemos ese 19%, pues cuando invertís en los proyectos que ponemos a vuestra disposición de Sego Finance, pues también se produce esta retención, con lo cual ya el dinero que va a vuestra cuenta ya está libre de impuestos, aunque luego aparezca en vuestra declaración de renta, como es lógico, pero bueno, que ya se ha producido previamente esta retención. Hay una pregunta muy interesante también que pregunta Sí. sobre cuando hay retrasos y se informa a los inversores y demás. En MyInvestor os va a aparecer toda vuestra cartera de inversión y nosotros automáticamente ahí colgamos cualquier tipo de retraso que pueda haber. ¿Vale? En algunos casos, pues si nosotros tenemos que acudir a la justicia o cualquiera sean aquellos que se dilatan un poco más en el tiempo, también todo eso es un proceso que no le cuesta dinero al inversor, que asumimos desde Sego, que ya tenemos en protocolo, por así decirlo, ¿no? Y que también al final vamos compartiendo todo ese proceso con el inversor. ¿Qué es lo que suele ocurrir ahí? Pues que al final terminamos tirando del recurso de la compañía o terminamos generando un nuevo calendario, ¿vale? Esto también se ha ocurrido. Operaciones en disputa, para que os hagáis una idea, están por debajo del 4%, es decir, históricamente han estado por debajo del 4%, pero bueno, ha habido operaciones en disputa. ¿Qué quiere decir disputa? Que tardan días en pagar. ¿Vale? Es decir, al final que tenemos que mandar un burofax a la compañía en cuanto ha pasado pues, la fecha de cobro y muchas veces, pues oye, con ese burofax pagan, entonces la quitaríamos de disputa o directamente tardan un poquito más, ¿vale? En cualquier caso, siempre se está informando. Lo normal, como decía, es que pueda haber algunas operaciones que se puedan dilatar en el tiempo, no suele ser lo común, pero bueno, que de ahí se produzca un impago, pues es ya algo bastante menos. De hecho, una de las preguntas que más frecuentemente hacen en el chat es ese, ¿no? ¿Qué ocurre con estas facturas que no se pagan y que no están aseguradas, ¿no? Si se dan por perdidas automáticamente y no es Nosotros así. nos O sea, hay hacemos un cargo, proceso legal nosotros... de, oye, nos debéis este dinero y, bueno, lógicamente, pues ¿no? Eso es, al final, bueno, lo normal ahí es que, oye, pues por algunos motivos X, vamos a decirlo así, pues digan, oye, pues es que este mes no hemos podido hacer el pago y pagamos el siguiente. Pero bueno, sea como fuere, que sepa el inversor que no es un mes en el que nosotros estemos de brazos cruzados, sino que es un mes en el que se van a informar a los inversores, pero es un mes en el que ya ponemos a los servicios legales a funcionar pues para que eso no se dilate en el tiempo. Como decía al principio, nosotros intentamos que no haya retrasos. Hay inversores que les gusta porque pues, reciben más interés por su factura, pero bueno, nosotros intentamos evitarlo. Y una última pregunta, Javier, y ya cerramos el webinar. ¿Trabajamos solamente con empresas españolas? ¿Se os ofertan también proyectos con empresas no españolas o en una divisa que no sea el euro? Sí, o sea, a ver, principalmente trabajamos con empresas españolas siempre, principalmente porque llevamos 6 años aquí en España, pero bueno, sí que muchas de las compañías que nos pagan pues son compañías francesas, son americanas, son holandesas. Bueno, ahí tenemos un poco de todo, ¿no? En el caso europeo, pues no hay problema con la divisa. Sí tenemos algunos principales clientes que llevamos muchos años trabajando, pagan en dólares. El inversor no lo nota. Nosotros directamente en este caso, pues con el banco, directamente aplica el cambio de divisa. ¿Vale? Cualquier tipo de cambio que haya a la hora de cambiar esa divisa, lo asume la propia compañía, ¿vale? Como decía al principio, retenemos un dinero, entonces el inversor no va a recibir nunca, porque el euro dólar haya subido o bajado, va a recibir menos o más rentabilidad, va a recibir lo que se había pactado al principio. Muy bien, bueno, pues con esta pregunta ya damos por finalizado el webinar de hoy. Simplemente recordaros que la grabación de este webinar va a estar disponible en el blog de MyInvestor a partir de mañana. Ya sabéis que tenemos un blog de educación financiera que se llama MyBlog y bueno, myinvestor.es/blog. Y en este blog, pues aparte de todo tipo de contenidos de educación financiera,
pues colgamos también pues, todos los webinars que hemos estado haciendo hasta ahora. Y no solamente el webinar, sino el audio del webinar, ¿no? El podcast, como si dijéramos, pues si queréis pues, escucharlo, ¿no? No sé, es más cómodo el webinar de hoy, pues oírlo. A partir de mañana también lo colgaremos en el blog, así como en las diferentes plataformas de podcast. Y si os surgen más dudas con respecto a todo este tema del factoring, no os preocupéis, también en el blog tenemos un consultorio de educación financiera al que nos podéis escribir y si no, seguro que a través de Sego Finance pues también están encantados de ayudaros o de nuestro propio servicio de atención al cliente en MyInvestor. Así que no os quedéis con la duda, aunque sea conceptual, teórica, educativa, nosotros encantados de aclarárosla. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte, Javier Villaseca, consejero delegado de Sego Finance. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nada, a vosotros y a toda la gente que ha estado aquí conectada y dedicándonos su tiempo. Muchas gracias. Lo dicho, pues me suscribo lo dicho. Muchas gracias a los asistentes por acompañarnos hoy y que paséis una muy buena tarde.